hay que introducir tecnología de punta también en salud. Por otro lado, debe haber pues algo al alcance de la población. Dos cosas que proponemos: internet gratuito en las escuelas secundarias y primarias. Y como ustedes saben, este domingo hay las elecciones a la segunda vuelta. Estamos ya en el tramo final de este proceso. Esto va a ocurrir en diversas regiones y una de ellas es el Callao. Y está con nosotros Ciro Castillo, que es candidato por Más Callao en esta segunda vuelta. Ciro, bienvenido. Gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. La elección da la impresión de que está complicada, ¿no es cierto? Porque el movimiento que encabeza Pedro Espadaro y que es el que lleva a Cordano. El que compite con el señor Cordano de candidato, ganó las elecciones prácticamente en toda la región, excepto en el distrito de Mi Perú, ¿no? Efectivamente. En todos los demás distritos ganó Espadaro. Sí. Pero pese a eso, Ciro Castillo piensa que puede ganar esta elección el domingo. Lo que pasa es que acá estamos frente a una victoria, digamos, pírrica. Porque si bien ha ganado en casi todos los distritos, menos en uno, ha perdido credibilidad. Probablemente buena parte de ello la tenga su candidato. Pero también las últimas acciones que ha tenido Pedro Espadaro, ¿no? Por ejemplo, pedir permiso para apoyar al candidato, que si bien es cierto es legal, pero no es legítimo. Ahí hay un conflicto de intereses. Lo mismo que en el caso de Cordano, que habiendo sido proveedor, habiendo sido gerente general, habiendo sido asesor de Mandriotti, sigue compitiendo. Es legal, pero por lo menos ahí tendría que haber un conflicto de intereses también. Y eso es lo que la población percibe. Ahora, Ciro, no es la primera vez que tú postulas, ¿no es cierto?, y que tú aspiras a un cargo de esta naturaleza. La pregunta es, ¿qué es lo que pretendes hacer tú con el Callao si fueras gobernador regional? Bueno, en primer lugar, estamos en una situación que la historia del Callao lo ha presentado así. Primera vez que en 200 años se da una segunda vuelta en el Callao, nunca ha habido antes. Y también estamos frente, digamos, el decaimiento, declive de un movimiento que ha estado 35 años en el poder, que ha sido Chimpún Callao y otros sucedáneos de él, ¿no? Entonces, hay la oportunidad de hacer un cambio porque lo anterior solo trajo pues sicariato, trajo pago de cupos, sangre en las calles, etcétera, Claro, ¿no? pero esta vez, o sea, porque Pedro Espadaro tampoco es de Chimpún Callao, ¿no? Él más bien viene, en algún momento fue miembro del Fujimorismo, de digamos, Popular. ¿no? Pero de Fuerza es Popular. aliado de Chimpún Callao, ha sido un aliado permanente y es más, inclusive ha blindado a muchos chimpuneros, como decimos en el Callao, mientras él estuvo en el Congreso. Por lo tanto, hay una ligazón fuerte entre Espadaro y Chimpún, y por otro lado está pues el hecho de que Cordano ya está directamente vinculado al gobierno saliente de Mandriotti. Entonces no sería otra cosa que pretender un continuismo más o menos ahí. Ahora, pero ¿qué es lo que propone Ciro Castillo? Que Nosotros, es diferente, porque lo que resulta penoso es que el Callao es una región que tiene recursos, así es, que tiene una potencialidad extraordinaria, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, desde el punto, es decir, por donde lo mira, desde el punto de vista cultural, musical, artístico, no solo económico, ¿no? Y sin embargo no se hace lo que se tendría que hacer, ni tiene el Callao el lugar que debería tener, no solo en el Perú, sino en el mundo. Exactamente, es un puerto que está de espaldas al mar, que debería ser un puerto hub. Pero ¿por qué no suceden estas cosas? Porque se unen dos factores importantes a mi modo de ver. Uno, la incompetencia para gobernar, es decir, la falta de capacidad administrativa que han tenido los gobiernos regionales, y dos, la corrupción. La unión de estas dos cosas ha traído como resultado lo que te acabo de decir, sangre, etcétera, etcétera. Y el atraso y que el Callao esté pues de espaldas al mar. ¿Qué necesitamos? Más salud, más educación, más seguridad ciudadana, más inversiones, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra propuesta pasa también por esos ejes. En salud hay que reformar el sentido de la sanidad venida desde el Estado. Ya no hay que ser solamente biorecuperativo, o sea, hospitales cuando ya estás enfermo, sino preventivo promocional. Y con esto del COVID ahora tenemos mayor razón. Hay que introducir tecnología de punta también en salud
Por otro lado, debe haber pues algo al alcance de la población. Dos cosas que proponemos: internet gratuito en las escuelas secundaria y primaria, y segundo, alimentación escolar reforzada, desayunos y almuerzos, útiles escolares gratuitos. Todo eso se puede hacer cuando se trabaja, se gobierna con honradez. En ese sentido, amén de tener que poner en valor todos los centros y puestos educativos. En lo que es educación, primero ponemos en valor los centros educativos y hacemos lo que hemos denominado una revolución educativa. ¿En qué consiste? También en introducir tecnología de punta en las escuelas y modificar el contenido, hacerlo acorde a la región, generar un sentido de pertenencia, generar un sentido de identidad chalaca que se está perdiendo, o en todo caso no se está perdiendo, pero la historia lo ha modificado, con dos migraciones que tenemos, la primera europea en 1800 y la segunda andina, que ha dado como resultado un polo de desarrollo como Ventanilla. Y luego tenemos el problema de la seguridad ciudadana. Sin seguridad ciudadana no hay absolutamente nada, no hay inversiones, la gente no camina tranquila, es decir, es un caos. Para ello estamos proponiendo el SAR por la seguridad ciudadana, que es una punta de lanza para que apalanque esas viejas estructuras del CORESEC, COPROSEC, etcétera, etcétera, que no han modificado absolutamente nada. ¿Pero qué sería la función de este SAR? ¿Que integre a la policía, a los serenos? No, que dirija una estrategia, ¿no? No solamente es una digamos, no es una acción policial, sino una estrategia operativa que articule la región con las organizaciones populares. En las organizaciones populares están las madres, que a veces han sufrido la desgracia de que el marido o los hijos estén presos. Nosotros le damos trabajo en los comedores populares, le damos trabajo en el vaso de leche, en los programas sociales que vamos a invertir ahí, etc., ¿no? Eso y la creación de la Guardia Chalaca, que es una... Pero era la Guardia Regional de Alex Curi, creo que fue el que la creó. Fue, sí. Y después también creó canchas, etc. No dieron resultado porque no se hicieron ajustándose a criterios modernos, por ejemplo, el uso de armas no letales, y básicamente el tamizaje que debe hacer para poner a las personas ahí. Nosotros creemos que la Guardia Chalaca va a cumplir un papel muy importante, amén de reforzar pues, la tecnología en el sector seguridad, más patrulleros, hace falta más de 1.500 policías, en fin. Y en lo que se refiere a inversiones, estamos proponiendo dos cosas. Estamos proponiendo el shock de inversiones privadas y además Callao Zona Franca. Nosotros tenemos un presupuesto de casi 2.000 millones de soles por toda fuente de financiamiento, 1.300 por el canon aduanero, y estamos hablando, de lo cual se va pues alrededor del 80% en sueldos y salarios, y estamos hablando de 500 millones como presupuesto institucional para hacer pequeñas obras, parcheo de calles, pistas, veredas, etc. Sin embargo, eso no nos alcanzaría, pero sí vamos a tener dinero si es que hacemos este shock de inversiones y además estamos creando la Caja Regional la Caja Regional de Ahorro y Crédito. La Caja de Ahorro y Crédito Regional, ¿para quiénes? Para los trabajadores ambulantes, para los mini emprendedores, microemprendedores. Ayer me he reunido, es necesario incorporarlo financieramente a todos ellos. Lo que les está haciendo falta ahorita es dinero, plata para comprar cosas, para invertir. Y tenemos una zona industrial en Ventanilla que está abandonada. Tenemos, por ejemplo, nomás en el mercado pesquero, están queriendo enlatar pescado, pero no tienen apoyo. Entonces, con la zona franca, que está orientada a levantar la economía de los sitios más deprimidos, nosotros vamos a poder darles la posibilidad de que importen maquinarias, digamos, a bajo precio o con cero impuestos, y exporten también, le añadan un valor agregado a lo que están haciendo, ¿no es cierto? Ahora, hay un tema acá. El arquitecto Jorge Ruiz de Somocurso decía que hay que pensar en Lima y Callao como una sola metrópoli y que, por ejemplo, el proyecto de Costa Verde debería incorporar a la isla de San Lorenzo, ¿no es cierto? O sea, y que es absurdo no usar ese espacio. Además, él decía que no es verdad que si viene un tsunami el Callao está destinado a perder la punta o que la inundación, si se hacen obras de ingeniería como se han hecho en otros países, ¿no es cierto?, haciendo barreras de contención, previendo algo que no sabemos qué va a ocurrir, que en algún momento ocurrirá y que mejor estar preparados, que va a ser una inversión, va a ser,
Pero de esas cosas, ¿por qué no se habla en el Callao? Tenemos un proyecto que se llama Regeneración Urbana y justamente trata lo que estás hablando. En lo que se refiere a Lima Callao, el Callao ya ha formado una propia identidad. La gente chalaca, no te digo que tenga pues un espíritu segregacionista, ni mucho menos, pero sí somos por nombre una provincia constitucional, pero en la práctica somos una región. Entonces tenemos que hacer valer nuestro derecho regional, a región. Ahora, en lo que se refiere a lo que acabas de decir, toda la Costa Verde unida a la isla San Lorenzo, existe el antiguo proyecto, el megaproyecto de la isla San Lorenzo, presentado por un capitán de navío, el capitán Paredes, si no me equivoco, que hasta le han dado vuelta por todos lados, ya se está construyendo Chancay, ya invirtieron en Mejillones y el Callao sigue igual de espaldas al mar. Entonces es necesario tomar las cosas con seriedad, hacer de que el Callao, a través de lo que estamos haciendo nosotros, verdaderamente tenga un apalancamiento hacia el progreso, hacia el desarrollo. Hacer un trabajo de estadista. El presidente de la región o el gobernador no puede ser ya, no puede ejercer las mismas funciones que un alcalde. Él tiene que tener otra visión. Y eso de la regeneración urbana involucra, por ejemplo, poner en valor todo lo que es la costa del Callao, todo lo que es el litoral. Si se puede unir con la isla San Lorenzo, maravilloso, pero eso es una millonada de soles que seguramente es un proyecto especial que lo va a manejar el gobierno, ¿no? Ahora, los muelles norte y sur, ¿quién los maneja? El ministerio, el gobierno central, ¿no es cierto?, a través de los ministerios. Nosotros estábamos pidiendo, y creo que existe inclusive un proyecto de ley en el Parlamento, para que esto pueda ser administrado por la región, como sucede en muchos otros sitios. Y eso nos permitiría a nosotros, además de generar puestos de trabajo, y además de lo que te he dicho, del show de inversiones, del presupuesto institucional, solo en el primer año, según nuestros economistas, tendríamos alrededor de 30.000 puestos de trabajo, solo en el primer año. Y pensemos ya en el resto. Ahorita, por ejemplo, el aeropuerto con la ampliación que ha tenido tiene 15.000 puestos de trabajo, que también estamos pidiendo que sean pues, preferentemente dados a los chalacos residentes ahí. Lógicamente no todos están capacitados, estamos sujetos también a esa evaluación. Por lo tanto, nuestro programa educativo, nuestro plan de gobierno educacional, plantea los institutos tecnológicos en todo el Callao, el reforzamiento del que hay y el resto de institutos tecnológicos. En la educación tenemos un reto muy grande, porque el Callao estaba en el puesto número 7 de PISA. Sin embargo, ahora está en el último puesto. Recuperar eso, no solamente para el Callao, sino para nuestro país, es un trabajo inmenso. Prácticamente los chicos han sido traídos al suelo en materia educativa. Por lo menos reforcemos pues la alimentación escolar. Vamos a dar desayuno y almuerzo. Sí, como ya lo señalaste. Y además útiles escolares, porque el otro problema del Callao es la pobreza. Casi 30% de pobreza y un 4% de extrema pobreza. Planteémonos por lo menos como meta eliminar la extrema pobreza, ¿no es cierto? Ahora que estamos en un momento, en un marco distinto en Latinoamérica, no tan distinto porque parecido digamos, a la ley esta del péndulo que siempre ha habido en Latinoamérica, izquierda, derecha, izquierda, que para mí pues no es sino un reduccionismo. Eso ya se acabó. Exactamente, ya no hay reduccionismos ahora, hay toda una gama entre el blanco y el negro, ¿no? Sí, lo tenemos que terminar por hoy. Te deseo mucha suerte el domingo. Muchas gracias por estar acá. No, más bien, gracias Nicolás por invitarme. Y vamos a estar atentos a lo que pase el día domingo. Vamos con más Callao que nuestra organización. Y somos el cambio.